Hola, te saluda el profesor Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 2 del bloque 3 de la materia Filosofía y Epistemología Jurídica del doctorado en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos constructivismo y teoría de la argumentación jurídica y relación entre epistemología y metodología jurídica. El objetivo general de este subtema es que ustedes analicen y valoren el constructivismo y la teoría de la argumentación jurídica a través de la identificación de sus fundamentos epistemológicos y metodológicos para interpretar críticamente los procesos de razonamiento jurídico y su impacto en la práctica judicial contemporánea. El constructivismo jurídico surge como una corriente que busca superar las dicotomías clásicas entre el positivismo y el estructuralismo, proponiendo que el derecho no es un conjunto de normas preexistentes, sino una construcción racional y argumentativa, producto de la interacción social y discursiva. Dentro de este enfoque, la teoría de la argumentación jurídica representa un instrumento epistemológico y metodológico para justificar racionalmente las decisiones judiciales, garantizando coherencia, legitimidad y racionalidad en el proceso jurídico. ¿Cómo podemos definir el constructivismo jurídico? Bueno, se entiende como una postura epistemológica que concibe el conocimiento jurídico como una construcción racional e intersubjetiva, elaborada mediante procesos discursivos de interpretación y argumentación. En este sentido, la teoría de la argumentación jurídica constituye el método mediante el cual los juristas construyen y justifican el sentido del derecho a través del diálogo racional, el consenso y la deliberación. Por ejemplo, la definición de derecho para el constructivismo jurídico sería un conjunto de artefactos normativos y epistémicos susceptibles de ser corporeizados como reglas de interacción y formas de comprensión del mundo por agentes e instituciones participantes en el proceso de construcción social de la realidad, que difiere del concepto tradicional de derecho, conjunto de normas que regulan el comportamiento de los seres humanos en una sociedad. ¿Para qué sirve el constructivismo y la teoría de la argumentación? En primer lugar, para fundamentar racionalmente las decisiones judiciales, promover la transparencia y legitimidad del razonamiento jurídico, superar el formalismo mediante la deliberación argumentativa, establecer criterios de validez basados en la razón práctica y el consenso racional, fomentar el diálogo entre norma, principio y contexto social. El constructivismo jurídico tiene sus raíces en la filosofía de Immanuel Kant, la filosofía kantiana, y en la teoría del discurso de Jürgen Habermas. Desde esta perspectiva, el conocimiento jurídico no se descubre, sino que se construye mediante la interacción racional entre sujetos capaces de lenguaje y acción. Por su parte, Robert Alexy, uno de los principales exponentes contemporáneos del constructivismo jurídico, desarrolla su teoría de la argumentación jurídica como una respuesta a las limitaciones del positivismo. Para Alexy, en 1989, manifestaba que el derecho debe entenderse como un sistema de normas y principios que requieren una justificación racional en cada aplicación judicial. Por su parte, la argumentación jurídica es una actividad comunicativa mediante la cual se justifican las decisiones a través de razones que pueden ser aceptadas racionalmente por todos los participantes en un discurso jurídico ideal. En este contexto, el juez actúa no solo como aplicador de normas, sino como constructor de sentido jurídico, orientado por la razonabilidad, la proporcionalidad y la coherencia del sistema jurídico. De igual forma, Manuel Atienza y Aulus Arnio amplían esta perspectiva
señalando que la racionalidad jurídica no es puramente formal, sino también material y procedimental, ya que implica la ponderación de principios, valores y consecuencias. Y en la foto vemos a el profesor Aulus Ernst, quien fue profesor emérito de Filosofía de Derecho y Jurisprudencia de la Universidad de Helsinki. Ha sido presidente de la Asociación Internacional de Filosofía de Derecho y actualmente es secretario del Temper Club en Finlandia, dedicado al estudio de problemas de la democracia. Bien, regresemos al constructivismo jurídico y la teoría de la argumentación. Ambas constituyen un modelo integrador que concilia el rigor normativo del positivismo con la dimensión ética del justnaturalismo, ofreciendo una visión dinámica y racional del derecho en acción. Los principales exponentes son Robert Alexy, quien desarrolló la teoría de la argumentación jurídica como justificación racional del derecho; Jürgen Habermas, fundador de la teoría del discurso, basado en una filosofía del constructivismo jurídico; Manuel Atienza, que propone una visión práctica de la argumentación jurídica enfocada en la justicia y la deliberación; y Aulus Arnio, que desarrolla el modelo de racionalidad práctica y de interpretación constructiva en el derecho. En conclusión, el constructivismo y la teoría de la argumentación jurídica transforma la comprensión del derecho, mostrando que su validez no depende únicamente de su origen normativo, sino de la justificación racional. El derecho se construye en el discurso, en la práctica argumentativa que busca la mejor respuesta jurídica posible, asegurando la coherencia entre norma, justicia y realidad social. Ahora veamos el subtema relación entre epistemología y metodología jurídica. Como objetivo específico, ustedes tendrán que examinar y comprender la relación entre epistemología y metodología jurídica mediante el análisis de sus fundamentos teóricos y prácticos para fortalecer las capacidades de investigación, interpretación y argumentación en el ámbito jurídico. La epistemología jurídica y la metodología jurídica constituyen dos dimensiones complementarias en la construcción del conocimiento jurídico. Mientras la epistemología estudia la naturaleza, origen y validez del conocimiento en el derecho, la metodología se ocupa de los procedimientos, de las técnicas y de los métodos que permiten producir, interpretar y aplicar dicho conocimiento de manera rigurosa. Su interrelación es esencial para garantizar que el estudio del derecho mantenga coherencia teórica y eficacia práctica. El concepto de epistemología jurídica define como disciplina que analiza los fundamentos, estructura y límites del conocimiento jurídico, determinando cómo se conoce y valida el derecho. Por su parte, la metodología jurídica se define como el conjunto de métodos, técnicas y estrategias utilizadas para investigar, interpretar y aplicar el derecho en la práctica. ¿Para qué nos sirve la metodología jurídica y la epistemología jurídica? Nos sirve para orientar la investigación jurídica con base en criterios científicos, garantizando la validez racional del conocimiento jurídico, favoreciendo la coherencia entre teoría, norma y práctica judicial y promoviendo la reflexión crítica sobre los métodos de interpretación y aplicación del derecho. La epistemología y la metodología jurídica están profundamente interconectadas porque la primera proporciona los fundamentos teóricos y filosóficos que legitiman el conocimiento del derecho, mientras la segunda ofrece los instrumentos operativos para producirlo y aplicarlo. Desde la perspectiva epistemológica, conocer el derecho implica identificar sus fuentes, estructuras y límites cognoscitivos. Autores como Hans Kelsen y Norberto Bobbio plantean que el conocimiento jurídico debe ser objetivo y sistemático, basado en la validez formal de las normas. Sin embargo, otros pensadores como Thomas Kuhn, Karl Popper y Mario Bunge amplían esta visión
al destacar que todo conocimiento jurídico está condicionado por paradigmas científicos y contextos socioculturales. Lo que distingue a un estudiante de doctorado es precisamente dominar la epistemología y la metodología enfocada al ámbito jurídico. Y todo estudiante de doctorado debe de estudiar como base fundamental las obras de Thomas Kuhn, Karl Popper y Mario Bunge. Les invito a que revisen sus carpetas de material de apoyo del bloque número 3, en donde le comparto artículos científicos y libros en PDF digitalizados de estos autores. Thomas Samuel Kuhn, o Thomas Kuhn, nació en Cincinnati el 18 de julio de 1922 y fallece en Cambridge el 17 de junio de 1996. Fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de los 60 del siglo XX. La teoría de Thomas Kuhn se centra en la idea de que la ciencia no progresa de manera lineal y acumulativa, sino a través de cambios discontinuos y radicales llamados revoluciones científicas. Estos cambios ocurren cuando un paradigma, que es un conjunto de teorías, creencias y prácticas, guían a una comunidad científica durante un tiempo. Y este paradigma entra en crisis debido a anomalías que no pueden resolverse. La crisis se resolverá con la aparición de un nuevo paradigma que reemplace al anterior. Por su parte, Karl Popper propone una teoría denominada falsacionismo. Esta es una propuesta filosófica sobre el método científico que argumenta que una teoría es científicamente si es falsable, es decir, si puede ser refutada mediante la observación o la experimentación. Para Karl Popper, el progreso científico no se basa en probar la verdad de las teorías mediante la inducción, sino en intentar refutarlas. Una teoría científica debe ser contrastable con la realidad para deducir consecuencias que puedan demostrar su falsedad. Para Karl Popper, la epistemología se caracteriza por el falsacionismo y el racionalismo crítico, los cuales proponen que una teoría científica es aquella que puede ser refutada, es decir, falsable, mediante la deducción y la contrastación empírica. A diferencia del inductismo, Karl Popper argumenta que no se puede llegar a leyes universales a partir de casos particulares y que la ciencia avanza mediante la formulación de hipótesis que luego son sometidas a severas pruebas para intentar demostrar su falsedad. Una hipótesis que resiste estos intentos puede ser aceptada provisionalmente, pero nunca considerada como definitivamente verdadera. Y finalmente, Mario Augusto Bunge, o Mario Bunge, nace en Florida, en el oeste de Florida, un 21 de septiembre de 1919 y fallece en Montreal, Canadá, un 24 de febrero del 2020. Fue un filósofo de la ciencia, epistemólogo, físico y crítico argentino nacionalizado canadiense y de los científicos hispanohablantes más citados de la historia. Durante su larga trayectoria, Bunge se declaró como realista, cientificista, sistemista, materialista, defensor del realismo científico y promotor de la filosofía exacta. La teoría de Mario Bunge se refiere principalmente a su enfoque de la ciencia y la filosofía, que se caracteriza por su rigor metodológico, racionalidad y empirismo. Bien, la metodología jurídica, jóvenes, por su parte, operacionaliza principios mediante el cual los hace palpable en un método dogmático o hermenéutico sociológico comparado, que permiten al investigador y al juez articular una teoría y ponerlo en la práctica. En el ámbito de los juicios orales, esta relación se manifiesta claramente. La epistemología orienta el análisis racional de la prueba y la justificación de la sentencia,
mientras que la metodología guía el proceso argumentativo, la valoración probatoria y la interpretación normativa. En síntesis, la epistemología otorga validez y la metodología eficacia al conocimiento jurídico. Ambas son necesarias para la producción científica del derecho y para su correcta aplicación judicial. Los principales exponentes de la epistemología jurídica y la metodología jurídica son Hans Kelsen, quien se considera el fundador del normativismo y de la teoría pura del derecho; Norberto Bobbio, que desarrolló la teoría de la ciencia jurídica como conocimiento sistemático; Karl Popper, que introdujo el principio de falsabilidad en la epistemología científica; Thomas Kuhn, que explicó los cambios de paradigma en la ciencia aplicables al derecho; y Mario Bunge, que propuso una visión sistemática y racional del conocimiento científico aplicable al ámbito jurídico. En conclusión, la relación entre epistemología y metodología jurídica es una interacción esencial que garantiza la racionalidad, validez y aplicabilidad del conocimiento jurídico. La epistemología proporciona el marco teórico que orienta la reflexión sobre qué y cómo se conoce el derecho, mientras que la metodología traduce esas reflexiones en procedimientos concretos para su análisis, interpretación y aplicación. Su integración fortalece la investigación jurídica y eleva la calidad de la práctica judicial contemporánea. Que tengan un excelente día.